funciones de la librería estándar input-output, que son el teclado y la pantalla. Entonces empezaremos una brevísima resumen primero de la instrucción printf para ver si quedan algunas dudas y luego entraremos a scanf. Ok, entonces veamos. Vamos a compartir la pantalla. Y vamos a mostrar. Ok. A ver, rápidamente. Y esto es lo que han hecho ustedes en el práctico. ¿Cómo yo puedo desplegar en la consola un valor de una variable, por ejemplo, de la variable A en este caso, o un valor que también puede estar almacenado en un registro? ¿Ok? Bien, entonces dijimos, esta sería la instrucción en lenguaje C, printf, la función, entre paréntesis los parámetros. Entonces, a fin de desplegar este valor, necesitamos el paso de dos parámetros. Siempre tenemos que pasar de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Y el primer parámetro en el registro RCX, RDX, etcétera, etcétera. Ok. Bien. ¿Qué parámetros hay que pasarle? Entonces, printf necesita un formato, necesita que le digamos cómo queremos que nos despliegue este valor. Si le ponemos D, ok, si le colocamos porcentaje D, significa que le estamos diciendo a printf que me los muestre en decimal. En este caso, me va a mostrar entero hasta de 32 bits. Si le pongo LL, long, me va a mostrar de 64. ¿Sí? Long, acá está. Sí. Long, decimal, son enteros para desplegar entero con signo de 64. Y a continuación, obviamente, hay que pasarle, ¿sí?, el parámetro por valor que me va a mostrar entonces bajo este formato. ¿Ok? Entonces acá lo tenemos, señores, respetando lo que ustedes han hecho en el práctico. Respetando entonces el paso de parámetro. El primero, este de acá, de izquierda a derecha, tiene que ir en el registro RCX, obviamente por referencia. Okay. Y el segundo parámetro no es otra cosa, entonces, que el valor por valor al registro RD. Entonces tenemos un paso de parámetro por referencia y otro por valor. Y luego podemos llamar a la función print. Ok, si lo ejecutamos este programa. Bien, me voy a ubicar en el disco lógico D, que ahí tengo entonces mi carpeta donde están los programas. Ok. Bien, el programa se llama, como vemos acá, printf entero, versión 0.
ahí está, señores. Bueno, en este caso lo está mostrando en hexadecimal, ¿sí? Para que mostremos en hexadecimal. Bien, si quieren lo compilamos primero esto de acá, que me lo muestre en decimal. Entonces lo vamos a compilar. F. 0, listo. Lo tiene abierto el debugger, entonces lo vamos a cerrar, si no, no me va a permitir. Ok. Bien, a ver, entonces veamos qué hemos hecho acá. Bien, hemos sustituido, entonces vamos a sustituir la D de decimal. Creo que lo hemos salvado, ¿sí? Bien, veamos entonces. Lo vamos a ensamblar y enlazar. ¿Dónde estoy? Estoy seguramente, a ver, hay un problemita, estoy en 0. Es por el formato que le está enviando al mensaje, no le cambió el 0x adelante. Sí, perdón, gracias, muy amable, gracias. Bien, lo salvamos y tendría que funcionar perfectamente. Ahí está, señores. Okay. Bueno, y si le cambiamos, como hemos dicho, el formato, podemos hacer que me lo muestre en hexa, ¿no? Que sería entonces, el formato sería X. Si quieren que las letras le aparezcan en mayúscula, ponen la X mayúscula, ¿no? Que sería lo mismo acá en C. Bien. Ahí está. Ok, yo creo que sobre esto debe estar claro. Y luego, ¿no? Y luego vamos a hacer algo más entendible para el usuario. Ok, vamos a desplegar cualquier mensaje, ¿sí? Antes de mostrar, ¿sí? Antes de mostrar el valor de cualquier variable, de cualquier registro. Y esto, señores, es lo que ustedes tendrían que haber hecho y lo han hecho, ¿sí? En el práctico que vamos a ver ahorita. Bueno, la única diferencia, señores, es lo siguiente, todo es lo mismo. Okay, aquí está el formato que usamos anteriormente y acá podemos colocar entonces cualquier mensaje antes que me muestre el formato. Este espacio me lo va a respetar, obviamente. Bien, y es lo que ustedes han hecho en el práctico. Ok, en el práctico. Ok. Lo que está en azul es el mensaje. ¿Sí? Es el mensaje. El mensaje y lo que está en rojo es obviamente el resultado del programa que vamos a desplegar. Les he publicado en el Moodle una posible solución que es esta de acá. Era muy sencillo el programa.
que ustedes tenían que definir, eso se lo daba acá, el enunciado, el artículo, aquí está. Tenían que comprobar que este valor, que era x elevado al cubo más elevado al cubo, etcétera, x y z, daba como resultado exactamente 42. Bien, entonces, muy sencillo el programa. Definimos x, y, z a nivel de quad, obviamente, porque estos valores no caben, estarían fuera de rango si lo defino a nivel de doble. Bueno, y acá está lo que acabamos de ver, ¿sí? Un mensaje y acá está. ¿Sí? Y el formato en decimal. Salto de línea y el null al final. O sea, es lo mismo de esto. Era exactamente lo mismo, ¿no? Ya lo habíamos visto. Ok, el programa realmente es todo eso. Es bien, bien sencillo. Algunos se han complicado un poco. Basta que yo tome el valor de X, el valor, ¿no es cierto? Obviamente, y lo eleve al Q. Mediante dos multiplicaciones puedo realizarlo muy fácilmente. Lo mismo Y, lo mismo Z, y luego hago la suma de los tres cubos que hemos calculado. Y luego el resultado final lo almaceno en la variable K, que le habremos reservado de igual un cuarto. Eso es todo, señores. Okay. Ahora voy a mostrar el resultado. Y es exactamente lo que vimos acá, ¿sí? Dos pasos de parámetros. Okay. Exactamente lo mismo. Dos pasos de parámetros. El valor, obviamente, por valor de K. Que tendría que haber sido 42. En R de X. Y el primer parámetro, que es el mensaje, en RC. Y llamamos a printf. Okay. Tendría que darnos esta salida. ¿Alguna pregunta sobre...? El práctico, señores, les aconsejo también como ejercicio. Vean que acá el código es bastante repetitivo, ¿no es cierto? Podríamos usar una subrutina para hacer el cálculo, ¿sí?, del cubo. ¿Cuántos parámetros tendría que pasar esa subrutina? ¿Nadie? Una. Uno nomás, pues el valor de X, después le paso el valor de Y a la misma subrutina, el valor de Z. Eso no les pedía, obviamente, el enunciado. Yo voy a ser muy claro cuando tienen que usar una subrutina, les voy a decir específicamente usen una subrutina. ¿Hay algún alumno que ha usado la subrutina? No hay ningún problema, bienvenido. Entonces, a ver si quieren después en su casa, traten de hacer llamando una subrutina. Doctor, una De paso, pregunta. señores. Sí, señor. Con respecto al práctico, como decía verificar y más adelante decía comprobar, yo usé un if para verificar el resultado y comprobarlo más que todo. ¿Eso no afecta en nada? ¿Estaría bien igual? Ya Yo que creo que sí, pero el resultado ¿le es correcto? Sí, el resultado es correcto. Solo que Ya, lo voy a analizar. Sí, no. Sí. Otra cosa que les voy a pedir, obviamente, es lo siguiente. Traten de ajustarse siempre, y eso también en el futuro, en el ámbito laboral,
si le dicen en un proyecto que la salida es esta de acá, ¿sí? Por favor, que sea esa, ¿sí? No traten de algunos por hacerlo bien, bueno, seguramente es buena la voluntad, ¿sí? Me ponen otra salida, que no, traten de ser bien específicos. Si les piden esto nomás, bueno, es esto nomás, ¿de acuerdo? ¿Y alguna otra pregunta sobre el práctico? Ya que estamos, ¿no? Ahora les voy a decir yo algo que encontré. Encontré 3 alumnos, ¿sí? Que me pusieron, y los 3 me pusieron lo mismo, me pusieron como salida acá adelante, me pusieron como salida rectángulo redondeado. Seguramente vieron, bueno, eso yo quizás no fui claro, quizás vieron esto y pensaron que eso tenía que ser también una salida. En realidad eso venía a significar la consola, ¿no? Lo que me llama la atención es que 3 estudiantes desplegaron el mismo mensaje. Ingeniero, yo tengo la respuesta de por qué hicieron eso. Dígame, señor. En el Moodle no salía la imagen, exactamente, no salía la imagen, salía rectángulo redondeado, salía. Y salía eso. No, yo lo hice ¿No bien. salía en el Word? En el Sí, Moodle. no En el sale. Moodle no salía. No sale. Van a En el Moodle no salía. disculpar. En el Moodle salía rectángulo redondeado. Por eso lo hicieron así. A mí no me salía ni el mensaje, ya, doctor. ya. Y Ya, no sabía qué ponerle. No sabía eso porque yo lo subí Word y pensé que como era un documento en Word no tiene por qué cambiarlo. Y a algunos no le aparecía tampoco la imagen Sí. en el Word, dicen, ¿no? Qué raro, qué raro. A ver, en el futuro lo veré mejor. De todas formas, no quiero adelantarme. Voy a ver el código, por supuesto. No quiero adelantarme. ¿No? Pero me llamó eso la atención y lo que ustedes me dicen puede ser la respuesta. Muy bien, señores, gracias. Pero muy raro, porque este es un documento en Word, ¿sí? Y que si yo lo subo como documento en Word en el Moodle, bueno, me tendría que respetar el Word, ¿no es cierto? Pero muchas gracias. Ok, ahora vamos a entrar, señores, al ScanF. Bien, el ScanF, otra de las instrucciones, ¿sí? De la librería estándar de C, muy usado, lo mismo que printf, son los más usados. ¿Y para qué sirve el ScanF? Bueno, el ScanF sirve para capturar, para ingresar datos desde el teclado, que es un dispositivo de input, un dispositivo estándar, ¿no? Bien, ¿cómo se usa el ScanF? El ScanF, fíjense, en C, ScanF se escribe de esta forma. Es una función, ¿sí? Los paréntesis, ¿ok? Y hay que pasarle 2 parámetros. Como ven, hay 2 parámetros separados, por supuesto, por una coma. Este lo conocemos. Hay que pasarle a ScanF el formato de captura, que es el mismo del print, por supuesto, no son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo le estoy diciendo que yo le voy a ingresar datos, obviamente enteros, con signo, sin signo en este caso, en decimal. ¿Okay? Si yo le pongo X acá, me va a permitir el ingreso de datos en hexa. Por ejemplo, me va a permitir A, B, C, etc. Si le pongo S, lo veremos más adelante, me va a permitir ingresar no un entero, sino una cadena de caracteres. ¿De acuerdo? ¿Y qué más pide ScanF? Bueno, dígame la variable,
el nombre de la variable, porque en algún lugar tiene que almacenar, ¿no es cierto?, el dato que va a capturar por teclado. Entonces, dígame el nombre de la variable de memoria donde voy a depositar, almacenar el dato. Pero fíjense que acá hay este símbolo, ¿no? Esto significa por referenciense. O sea, significa, páseme la dirección. No tendría sentido pasarle un valor, ¿no es cierto? Ok, eso es todo, señores. Entonces, definimos este parámetro. Acá lo tenemos, lo mismo que en printf. Este vendría a ser exactamente esto. Ok, ahora. Una variable que hemos llamado número. Obviamente en punto BSS le vamos a reservar. En este caso voy a introducir enteros de 60. Le vamos a reservar un 4. Y entonces son dos parámetros. ¿En qué sentido, señores? Izquierda, derecha. Igual que antes, el primer parámetro que te da acá, forma en RCX, y el segundo, fíjense que esto no está entre corchetes, por referencia. Ambos son por referencia. Eso es todo. Ok. Entonces, veamos cómo funciona. Web. Ya, scanf. Bueno, acá no se ve mucho, ahorita lo vamos a ver en el debugger. Obviamente me aparece lo que se conoce como el cursor, que está parpadeando y espera que el usuario introduzca un... Sí. Listo, lo ha hecho, pero obviamente no vemos mucho, ¿no es cierto? Pero sí en el debugger sí lo vamos a ver bien. Entonces, está el scanf. Como siempre, vamos al comienzo. Bien. Ok. Empiezo el programa F7. Okay. Aquí está, señores. Ustedes saben esto de acá. Siempre me aparece, al menos en mi computador, me aparece, esta es la dirección donde empieza el segmento BSS, donde está definida la variable número. Entonces nos ubicaremos. 40, 70, 30. Ahorita no hay nada y puro nulo. Entonces, primer parámetro, la dirección de la variable donde se va a almacenar el valor que vamos a ingresar por teclado. Ahí lo tenemos, 40, 70, 30. Y en segundo lugar, acá inclusive me lo pone como comentario, el formato, ¿no? Eso va en RCX. Listo. Como ven, son dos direcciones por referencia. Ahora le doy F8. Ok. Le voy a dar F8. Listo. Se me habilita el teclado. Ok. Y ahora puedo introducir el número cualquiera en decimal. Listo. Y le doy Enter. Fíjense lo que va a pasar en memoria. Okay. Han visto cómo el dato que he transcrito por teclado se ha almacenado en memoria. Obviamente está en hexa, en little endian, pero es este dato que hemos introducido, ¿sí? 1, 2, 3, 4, etc. Ok, limpio el stack y termina el programa.
O sea, como ven, bien sencillo. ¿De acuerdo? Si le pongo X en el formato, podemos capturar datos en hexadecimal, ¿no? Más adelante veremos si le pongo el formato S de string, me va a permitir ingresar una cadena de caracteres. ¿De acuerdo? Ahora veamos algo que para el usuario es mejor, es decir, le voy a pedir el usuario mediante un mensaje algo, ¿no? Es, por ejemplo, como antes solo me aparecía acá y no sabíamos qué, ¿no? Me aparecía un cursor, pero no sabe el usuario qué es, entonces le vamos a emitir un mensaje. Por ejemplo, ingresar número, un espacio. Entonces vamos a desplegar este mensaje. Y para que se vea mejor, acá no voy a hacer el salto de línea para que el cursor me quede en la misma línea. ¿Okay? Bien, y luego voy a emitir un segundo mensaje que me diga, por ejemplo, número ingresado. Y esto es lo que ustedes han hecho ya en el práctico, ¿no? Es lo mismo. Número ingresado y acá vamos a mostrar. Ok, veámoslo trabajar y ahorita lo vemos en el Holy. Entonces, en realidad, juntamos las tres cosas que hemos visto. ¿Sí? Primero, desplegamos un mensaje, igual que Hola Mundo, exactamente lo mismo. Nada más que un mensaje. Luego hacemos el scanf, capturamos, como hemos visto hace un momento, lo guardamos en la variable número y luego lo que hemos visto también esta mañana y en el práctico desplegamos el valor del número. Ok, veamos entonces. Ok, el programa se llama print scan int. Ok, ahí lo tiene. Ingresar número, entonces el usuario ya sabe lo que tiene que hacer. Como no lo he hecho salto de línea, fíjense que el cursor me queda, hay un espacio obviamente, queda en la misma línea, se ve mejor, ¿no? Si le ponen 10, este cursor se les va a bajar acá, pero igual el programa va a funcionar igual, ¿no? Entonces yo voy a introducir un número en decimal y le doy Enter. Ok, y entonces, ¿no? El programa, y esto es lo que ustedes han hecho en el práctico, me muestra un mensaje, por ejemplo, número ingresado, tal. Por ahora no hemos hecho ningún proceso sobre este número ingresado, es simplemente para mostrar entrada y salida. ¿Tienen alguna pregunta? En realidad no hay ningún concepto nuevo. Sabemos desplegar mensaje, sabemos, hemos visto el día de hoy cómo se captura un dato. Y esto ya lo sabían, cómo puedo mostrar un mensaje y un valor. ¿De acuerdo? A ver, lo vemos rápidamente en el debugger. Bien, primero, a ver, nos ubicaremos en el segmento de punto data 40, 30, 10. Bueno, acá, señores, están los diferentes
variables que hemos definido, las diferentes cadenas, ¿sí? Una es, la primera, ingresar número, un espacio. Después esta de acá y esto de acá. Todo esto obviamente está en el segmento .data y lo vemos acá traducido en ASCII. Ingresar número, 2 puntos, su espacio, número ingresado, etcétera. Ahora vamos al comienzo. No cambia nada. Siempre estamos ahí. Okay. Empezamos. Para desplegar un mensaje, basta pasarle por referencia el nombre de la variable, que obviamente está en la 403010, ingresar número. Inclusive acá me pone un comentario que ahí ha detectado este string, ¿no? Ok. Pasamos a RCX. Le doy F8 para ejecutar la función. Y acá en la consolita me aparece ingresar número. Y el cursor está esperando. Muy bien. Ahora vamos a capturar el valor, ¿sí? Del número. Y para eso usamos el scanf. El scanf requiere, como acabamos de ver, dos parámetros, ambos por referencia. Ok, en RDX, el segundo registro, tenemos que colocar el nombre de la variable, que en este caso no está inicializada y que está como siempre en la 40, 70, 30. Oye, ok, ahí va a aparecer el valor, ¿sí? De la variable que vamos a introducir. Bien, luego el formato de captura, acá inclusive en el comentario me lo coloca. Bien. Y luego le doy F8. F8 se habilita el teclado. Y ahora bien, voy a ingresar el número. Y fíjense cómo el número ingresó a memoria. Es este de acá. Es de 64. Obviamente está en Lidolendia. Bueno, ya hemos capturado el número y ahora vamos a mostrar. ¿Okay? Esto es lo que han hecho en el práctico. Entonces, por valor, que está en la 40, 30, 70, 30, que es el dato que hemos capturado, tengo que pasarlo al RD. Ven acá, señores, el valor. Obviamente ya no está en Lidolendia, en memoria sí lo está. Y luego el mensaje, número ingresado, acá ya me lo detecta, que acá hay una cadena. Eso está en la 40, 30, 22. Y luego le doy F8. Y ahí está, señores. Me dice número ingresado. Bueno, como no hemos hecho ningún proceso, el número es el mismo. Y finaliza. Señores, con esto prácticamente ya podemos hacer, yo creo, cualquier programa. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos capturar datos desde el teclado y podemos mostrar esos datos en la consola. Para terminar, veamos dos programas más completos. Bien, vamos a hacer un pequeño programa para hacer un resumen de printf y scanf. Muy sencillo. Vamos a solicitar al usuario que ingrese dos números.
¿ya? Y que el programa realice la suma de los dos números capturados y me los muestre por pantalla el resultado de la suma. ¿Okay? Entonces, voy a definir algunos mensajes. El primero podría ser ingresar, le pedimos al usuario ingresar primer número, igual que hicimos hace un momento. Un espacio y no voy a saltar línea. Otro mensaje distinto, ingresar segundo número. Y así sucesivamente, si solicitamos, podemos solicitar otros valores de entrada. Luego, ¿qué necesitamos? Dijimos, la suma es... Bueno, esto es lo mismo que han hecho ustedes y acá el formato de cómo va a aparecer esa suma, que obviamente va a ser en décimal. Este formato de acá, cuidado, es el formato del scan, ¿no? Del escáner. Bien, ¿cómo es el programa? Bueno, ya se lo imagina. Bien, voy a tener que... donde voy a almacenar el primer número, número 2 el segundo y suma, donde almacenaré la suma. Bueno, y esto, señores, tendría que ser claro, es bastante repetitivo. Primero voy a emitir mensaje 1, ingresar primer número. Esto saben hacerlo, igual que Hola Mundo, listo. Luego, una vez que he emitido el mensaje al usuario, voy a capturar el dato. Y entonces tengo, cuidado acá, ya, voy a, vamos a ejecutar un scanf, ya sabemos cómo hacerlo, ambos por referencia, el nombre de la variable donde se va a almacenar y el formato que ya está definido. Y luego ya vamos. Luego hacen un cut and paste y cambian nomás el 2, el 1 por el 2, es bien rápido. Hacemos lo mismo, le pedimos al usuario que ingrese un segundo número. Ok. Y luego vamos a calcular la suma de A más B, ¿sí? De número 1 más número. ¿Dónde están los datos introducidos? Obviamente en número 1, en la variable número 1, número 2, por valor, obviamente, y lo sumo. Listo, tengo el resultado y lo voy a guardar en la variable suma. Y ahora lo muestro el resultado. Por valor, esto ya lo saben, AR de X, el formato, el mensaje, que es el tercero, este de acá. La suma es. Eso sería todo, señor. A ver, lo probamos. Ya, lo probamos. Está en otra carpetita. Se llama suma dos números. Okay, ya está. Bien, el programa tendría que funcionar de esta forma. Han visto que hay un salto de línea al inicio, para que sea más claro, es este de acá. Este de acá. Antes de imprimir esto, va a saltar una línea. Ingresa el primer número. Ok. Queda el cursor en la misma línea. Bueno, y ingresamos el primero. Ingresar segundo número. Si quieren, podrían saltar una línea también. Okay.
Bien. Y ahora ok, me aparece la suma, hemos calculado la suma 8 y 8, 16, está bien, etcétera. Perfecto. Entonces, si hemos entendido este programa, señores, con esto ustedes pueden hacer cualquier programa que solicite datos al usuario y muestre cualquier resultado o más de un resultado en la consola. ¿Y tienen alguna pregunta? Me parece bastante sencillo, es decir, no hay nuevos conceptos acá, es un resumen de printf y scanf. Okay. Bien sencillo. Ahora, este es el mismo programa, solo que además vamos a, bueno, en este caso no sería necesario, si es que lo llamo una sola vez. Voy a llamar además a una subrutina que me haga la suma. Bueno, esto es lo mismo. Vamos a solicitar el ingreso. Ok. Esto es lo mismo de antes. Ahora. Hemos capturado los dos números. Voy a llamar a una subrutina como ejercicio, ¿no? A una subrutina que me haga la suma. Entonces acá lo tenemos, señores. Por ejemplo, número 1, por valor obviamente, lo voy a pasar a RCX, voy a respetar esto. El segundo, por valor a RDX y hago el core. Ojo que sumar lo vamos a programar nosotros, ¿no? ¿Dónde está sumar? Está más abajo, al final del programa. Bueno, la subrutina es de más de sencilla. El primer parámetro que está en RCX, que es número 1, lo copio a RAX y luego hago la suma con RD. ¿Por qué a RAX? Porque los enteros se me los devuelve en RAX. Entonces voy a respetar esa convención. Eso es todo, señores. Obviamente, si lo ejecuto, tendría que estar bien. Creo que se llama así. Sí. Ingresar primer número 40. Segundo número le vamos a poner un negativo. 20. Sí, la suma es 20, 40 más menos 20. ¿Ok? Entonces, hemos usado en este caso subrutina funciones externas, obviamente que están acá, printf y scanf, de lenguaje C, y hemos usado una subrutina propia. Obviamente no hay que colocarla como externo, porque está dentro del programa. ¿Okay? ¿Alguien sabe si esa subrutina que he escrito quisiera que otros programas la utilicen? ¿Qué tengo que hacer? ¿Nadie? Tengo que poner global, el nombre de la subrutina. Bueno, lo veremos más adelante. Si le pongo global, significa que cualquiera podría usar esa subrutina. Bien, y por último, ya, a ver, ¿cómo haríamos esto? Ya, ingresar primer número 10, ingresar segundo número 20.
Entonces, fíjense, la suma de 10 y de 20 es 30. O sea, hemos mejorado la salida, que me está diciendo no solo la suma es tanto, sino además me dice qué valores ha introducido el usuario. ¿Alguien sabría decir cómo podría ser esto? printf, señores, es una función muy flexible. printf puede recibir n parámetros. Puedo imprimir acá si quiero 10 valores, 20 valores. Pero hay que respetar ¿qué cosa? Hay que respetar esto, ¿no? Tiene que llegarle en ese orden, ¿no? Después vamos a ver cómo se pasa vía stack, si tengo más de 4 parámetros. ¿Alguien sabría cómo hacerlo? Bueno, acá está el señor. Esto es lo mismo que en C, no cambia nada, no es que... Aquí está, la suma de, ¿qué va acá? El formato donde voy a mostrar el primer número. Esto, repito, no es assembly, es C, digamos. Y D, otro número me va a aparecer acá en decimal. Es otro número. ¿Cuántos parámetros hay que pasarle a printf? Nadie. Pues si está ahí, señores. ¿Cuántos parámetros? 3. ¿Cuántos? 3. A ver. 1. Tengo que pasarle el valor que me va a mostrar acá. 2. Segundo parámetro. 3. Y el mensaje. Exacto. En realidad son 4 parámetros. En este caso, señores, vamos a ocupar estos 4 registros. Cuidado el orden, porque si no le va a salir todo al revés. De izquierda a derecha. Veamos cómo se... Bueno, esto es exactamente lo mismo. Exactamente. Acá está. Empecemos. RCX, el mensaje, como siempre. Igual que antes. Luego, ¿qué tenemos que desplegar? El primer número, ¿no? Que hemos introducido. La suma de, o si quieren, inclusive acá podrían poner la suma del primer número. Y es, entonces, el primer número tiene que ir acá. Entonces, bien, acá está. ¿Dónde está el primer número? Bueno, en la variable número 1. Por valor se lo paso a R de X. Ahora tengo que mostrar el número 2. Ese tiene que ir ¿a dónde? A R8. Hay que respetar eso, ¿no? Y el tercero y último parámetro, bueno, aparte del mensaje, va a ir en R9. Si ustedes respetan eso, en ese orden, por supuesto, entonces tenemos esta salida. ¿Ok? Entonces, fíjense, printf, qué flexible es. Es una función que puede recibir n parámetros. ¿Sí? Y podemos desplegar entonces n resultados en la consola. Bueno, señores, hoy día con estos señores, ya repito, pueden hacer prácticamente cualquier programa. Nos falta ver un poco la captura de cadenas, pero es lo mismo, lo único que cambia es el formato de captura y para mostrar, nada más. Bien, el día lunes
tenemos nuestro segundo parcial. Y como les decía, es exactamente lo mismo que el primero. Ustedes ya tienen experiencia, así que no creo que haya problema. El envío es el mismo. Ustedes van a ver en el Moodle, donde va a decir segundo examen parcial. ¿Okay? Cuando ustedes entren a Zoom el día lunes, igual que la anterior vez, les voy a publicar el enunciado. Una cosita más. Este examen va a contemplar una llamada a una subrutina, algo sencillo, ¿sí? Pero sí un call a una subrutina con algún paso de parámetro, 1, 2, 3, por valor o referencia. ¿Alguna pregunta, duda, señores? Ok, si está todo bien, entonces nos veremos el día lunes para el examen. ¿De acuerdo? Doctor, una pregunta. Sí. ¿El examen entra exactamente hasta hoy día? Sí, el examen va obviamente, eso me olvidé de decirle, obviamente. El examen obviamente cubre PRIN-F y SCAN-F, más que todo PRIN-F. Sí, porque ya lo han hecho en el práctico, sí, no creo que tengan, con más lo que han visto hoy día, no creo que tengan. ¿Va a entrar entonces SCAN? ¿Va a ¿Perdón? entrar entonces SCAN? ¿Va a Puede entrar SCAN como lo que avanzamos hoy día? Puede. ¿Perdón? Erika, ¿qué dice? Nada, está bien. Preguntaba si va a entrar SCAN. Sí, Gracias. puede entrar. Es decir, sería hasta lo que hemos visto hoy día. Sí, pueden verlo también en estructura de computadores, los apuntes. Lo tienen también, pueden repasarlo. Okay. Doctor, y el práctico que dijo que iba a enviar para ayudarnos con el auxiliar, dijo que iba a enviar un banco de preguntas de práctica. Pero está en el Moodle. Ya. Está en el Moodle, fíjese, dice, bueno, ahorita no me da tiempo para entrar, pero dice banco de ejercicios, ¿sí? Y abajo hay dos documentos en Word, uno ejercicios 1 y otro dice ejercicios 2. Bájense ejercicios 2. Ahí van a encontrar más que todo una serie de programas de pantalleo para el uso de PRIN-F y de SCAN-F, ¿sí? Pueden hacer algunos, no todos, por supuesto, con el ayudante, con el auxiliar también. Ahí van a encontrar una serie de programitas que pueden ir haciendo para ejercitarse. ¿De acuerdo? Lo van a encontrar entonces bajo el título Banco de Ejercicios. ¿Mm? ¿De acuerdo, Carlos Enrique? Sí, doctor. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, señor, entonces nos vemos el día lunes para el examen, como siempre. Entonces, estudien, gracias. Será hasta el lunes. Hasta luego, señor.